7:45 de la mañana le doy la bienvenida a este espacio a Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para analizar el cuarto proyecto económico con carácter de urgente que ha remitido el presidente Daniel Noboa a la Asamblea. Mauricio, bienvenido. Liz, buen día. Un saludo para ti y para la audiencia de Teleamazonas. Gracias por acompañarnos esta mañana para analizar uno de los aspectos que incluye esta ley que se ha denominado Ley de Fundaciones, pero el nombre real es Ley de Control de Flujos Irregulares de Capitales, y que propone, entre otras cosas, conocer el origen y destino de los fondos que manejan fundaciones, corporaciones, ONGs o organizaciones de la sociedad civil, a propósito de que dicen que esto se ha prestado para el ingreso de dinero mal habido, irregular. ¿Se necesita una ley como esta para transparentar este tema? La institucionalidad ecuatoriana ya cuenta con herramientas suficientes para saber de dónde viene el dinero que recibimos de organizaciones de la sociedad civil. No es que hoy con un proyecto de ley al fin se cuenta con algo de lo que el Estado ya dispone. Mira que el discurso que hemos escuchado en los últimos días ha sido el de vinculación con actividades ilícitas, con el cometimiento de delitos. Y para ello hay un código orgánico integral penal. Yo espero que los datos que al parecer ya tiene el gobierno nacional hayan sido puestos en conocimiento de la Fiscalía, se investigue y se sancione bajo la normativa penal y no se intente estigmatizar a un sector a propósito de unos pocos que probablemente están haciendo un mal trabajo. Deben tener alguna base o información que sustente lo que han dicho y que, como mencionaba, pues no ha sido mostrado, pero ¿qué vacíos se han dado, se han producido para hoy decir que a través de estas ONGs, grupos criminales, han manejado dinero disfrazado de ayuda social? Nuestro problema no es de leyes, Liz, nuestro problema es de su aplicación. En este país sobran leyes, tenemos leyes hasta por si acaso. Y por supuesto, jamás nos vamos a oponer, porque lo hemos impulsado desde hace mucho tiempo, a un proyecto que fortalezca la transparencia, la integridad, la rendición de cuentas y el cumplimiento de nuestro sector, que hasta hoy ha venido trabajando mediante autorregulación. Pero que ese proyecto sirva de pretexto para alguna otra cuestión, creo que es lo que se tiene que discutir durante este tiempo. Mira que, más allá de la primera parte que tiene que ver con requisitos de cumplimiento de las organizaciones, por ahí se filtran algunos temas que lamentablemente nos recuerdan la peor época de nuestro sector cuando estuvo regida, recordarás tú, por el decreto 16. Pero aquí hay, si bien hay leyes, como ya lo menciona, ¿hay falta de ejecución de procesos o se están puenteando los controles? Y esto llevaría a pensar que a lo mejor hay una red que opera de esta manera y que trabaja en complicidad con estos grupos criminales. Mira, es probable, Liz, que las organizaciones que el gobierno tiene en la mira hayan puenteado controles. Es probable que, como ya se ha dicho también, el narcotráfico y el crimen organizado estén utilizando sus propias organizaciones hasta para hacer obra social, lavando dinero. Pero estamos hablando, insisto, del cometimiento de delitos que ya deberían ser perseguidos con la normativa vigente. Lo que hoy se nos está planteando es perfectible, positivo, pero perfectible. Y yo creo que acá, de nuevo, hay que evitar ese discurso estigmatizante que pretende, primero, hacer creer que esto es una ley de fundaciones cuando no lo es. Segundo, que todas actuamos de la misma manera cuando tampoco es cierto. Y tercero, que el gobierno, que las instituciones no han contado con herramientas suficientes para poder hacer su trabajo y que apenas hoy, de aprobarse esta norma, podrán hacerlo. Pero cuando se dice que hoy a lo mejor no se conoce mucho de lo que hacen las 71.000 organizaciones que hay registradas de alguna manera en el país, aunque no todas estén activas, quizás para entender qué tipo de protocolos deben seguir, es decir, una rendición de cuentas que vaya más allá de presentar un informe ante sus directorios o quienes la integran, de publicar en una página web por parte del gobierno, qué es lo que quizás no se ha hecho, que hoy se dice no se sabe qué hacen algunas de estas fundaciones. Mira, hasta el día de hoy, Liz, hemos estado regidos por un decreto ejecutivo, el decreto 193 de la época de Lenín Moreno. Esa norma, a manera de reglamento, es la que establece los procesos y procedimientos que tienen que seguir todas las organizaciones de la sociedad civil, sin excepción, ante sus órganos de regulación y de supervisión, que son ministerios y secretarías de Estado.
En ese sentido, creo que sería muy óptimo fortalecer a esos ministerios y secretarías en su trabajo, mientras nosotros de este lado también nos fortalecemos en nuestras capacidades de transparencia, de integridad, de rendición de cuentas. No es algo a lo que se le ha oído. Mira que los primeros ejercicios de rendición de cuentas de la sociedad civil por iniciativa propia datan de hace más de una década. Mira que incluso un proyecto de ley de organizaciones para garantizar el derecho de la libertad de asociación se viene trabajando de la mano de sociedad civil desde hace más de una década igual. Entonces el tema no es nuevo, ni es que nuestro sector le ha venido esquivando. Por supuesto, como en todo lado, debe haber malos elementos, pero si el gobierno los tiene identificados, debió actuar y debe actuar de manera inmediata al respecto. El proyecto de ley presentado, insisto, es positivo si busca promover la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas, pero es perfectible en cuanto a no incluir en el mismo cuestiones que podrían terminar convirtiendo a la ley en un instrumento político en contra de los críticos. ¿Qué pudiera llevar a que se convierta en ese instrumento o qué pudiera evitar que se constituya en algo como eso? Miren, el gobierno de Rafael Correa, recordarás tú, se cerró Fundación Pachamama. Se argumentó que había afectado la paz pública y la seguridad del Estado. Esa causal de disolución estaba en el decreto 16. Y si, como han dicho, les repugna ser comparados con el correísmo, debería de este proyecto eliminarse una causal que contiene términos similares, porque se habla de que las organizaciones podrán ser disueltas si afectan el orden social y la seguridad del Estado, algo que en este momento no está vigente en el decreto 193 que nos rige. Así es que, aunque las comparaciones son malas, sirven muy bien en función de las lecciones aprendidas para invitarle a la Asamblea Nacional a que corrija y mejore este proyecto, si lo que en realidad se persigue es el objetivo de mayor transparencia. Más transparencia siempre le va a venir bien a la democracia. Pero sí vale la pena, Mauricio, también identificar dónde quizás ha habido una falta de seguimiento, ¿no? De lo que una vez constituida o que obtiene la personería jurídica esta fundación, organización, que vienen adelante, porque pasan por un proceso en el MIES para obtener esta personería, muchas veces en el Ministerio de Vivienda, pero luego tienen que aprobarse estatutos y está este sistema unificado de información de organizaciones sociales, que precisamente viene a ser una plataforma para registro y seguimiento. Entonces, en alguna parte esto se dejó de hacer y eso abrió la puerta a que los grupos criminales, como dice el gobierno, de ser así, puede haber ahí un vehículo de canalización del delito a través del manejo de fondos disfrazados de una ayuda social, como lo hemos dicho. Eso que mencionas es fundamental, Liz, porque cuando uno constituye una organización y obtiene su personería jurídica otorgada por un ministerio o una secretaría con rango de ministerio, tiene que obviamente habilitar un registro único de contribuyentes, tiene que obviamente abrir una cuenta bancaria para poder manejar recursos. El Sistema Financiero Nacional interconecta datos con la UAFE, con el mismo Servicio de Rentas Internas. Hay bastantes cuestiones de control institucional a las cuales las organizaciones ya estamos sometidas. No quiero decir que todas lo hagan, porque indudablemente dentro de ese 20% del universo de más de 70,000 que se menciona, debe haber alguna que pues simplemente constituyó la organización para tenerla de fachada, pero por ejemplo, manera de dinero en efectivo, y manejar dinero en efectivo sin pasar por el Sistema Financiero Nacional impide que las organizaciones actúen en sus controles. Me refiero a la UAFE, al SRI, al mismo Sistema Financiero Nacional. Indudablemente, insisto, si el narcotráfico y el crimen organizado han llegado a permear en los gobiernos locales, en la justicia y en las instituciones, probablemente también lo hicieron en nuestro sector. Y habrán organizaciones propias de estos grupos, de nuevo, que espero estén bien identificadas, sirviendo de instrumentos para los fines delictivos de este tipo de organizaciones. Pero la gran mayoría, y no me refiero únicamente a las fundaciones, Liz, porque en ese universo de más de 70,000 están asociaciones de padres, están ligas deportivas, están comités barriales, están gremios y colegios profesionales. Estamos acá, existimos
pasamos por los controles. Entonces, de nuevo, no es pertinente, mucho menos prudente, estigmatizar a todo un sector por unos pocos sobre los cuales ya la institucionalidad debió haber actuado oportunamente. Pero entonces, ya que el tema se ha puesto sobre la mesa, con o sin ley, lo que se debería hacer es un proceso de depuración, considerando que se dice que de 71.000 organizaciones que hay de este tipo en el país, solo un 80% tendrían algo de actividad. Mira, empezando por eso, la depuración no depende de nosotros, la depuración depende de las instituciones que tienen a su cargo la supervisión y el control, las que manejan este sistema unificado de información de organizaciones sociales. Si tú tienes ya identificado un 20% constituido e inactivo, que no registra directiva, que no actualiza información, debe ser dado de baja, por supuesto que sí, el procedimiento ya existe. Entonces, eso es un primer gran paso que está pendiente desde hace algún tiempo y que se tiene que dar. El segundo, de nuevo, con los controles ya existentes, identificar a aquellos que están actuando al margen de la ley y proceder como la legislación y las instituciones hoy ya le facultan al Estado. Y por supuesto, si es que quieren trabajar para que nosotros fortalezcamos la transparencia, la integridad, la rendición de cuentas, con mucho gusto incluso desde este sector estamos dispuestos a hacer equipo. Pero en el proyecto de ley, Liz, hasta se tendría que considerar que no todas las organizaciones están en este momento en la misma capacidad de implementar lo que se prevé de manera inmediata. Algunas reaccionaremos de forma mucho más ágil y probablemente sea cuestión de días, si la ley es aprobada, que podamos cumplir con todo. Otras organizaciones que recién empiezan, que son pequeñas, que están empezando a dar pasos, les tomará un tiempo más. Entonces, hasta esa invitación a la Asamblea Nacional para que al discutir el proyecto de ley considere una transitoria en función de los tiempos que puede tomar la implementación efectiva del proyecto, que de primerísimo es positivo, pero en el camino tiene que ser perfeccionado para evitar su instrumentalización política. Y lo cierto es que quien actúa con transparencia no debe temer a un control o auditoría. Quiero agradecerle a Mauricio que nos haya acompañado esta mañana con el análisis.